Les pido que me acompañen aquí cerquita, a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que veamos cuánto ha cambiado la política migratoria de Joe Biden versus la anterior política de Donald Trump. En la campaña electoral como candidato, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a reformar el sistema migratorio estadounidense, tomando medidas urgentes para acabar con las políticas de Donald J. Trump, pero ¿ya lo hizo? ¿Qué ha hecho para cumplir con estas promesas de campaña? Al llegar a la presidencia en enero del 2021, el demócrata ordenó la reunificación de los niños migrantes con sus familias, puso fin a la construcción del muro fronterizo y pidió revisar los programas de inmigración legal cancelados por su predecesor Donald Trump. Pero aquellos que buscan ingresar por la frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de Biden les pidió paciencia y dijo que su administración necesitaba tiempo para prepararse en aras de gestionar la llegada de más personas. Repito, ¿qué ha hecho Biden y qué no ha hecho hasta ahora y en qué se diferencia de Trump en materia migratoria? Los números de personas en la frontera están aumentando. En enero, el mes en el que Biden asumió el cargo, 5,871 niños no acompañados cruzaron la frontera, comparados con los 4,995 de diciembre del año pasado. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, esto es un aumento significativo. Y es que esta misma oficina informó de un promedio de casi 3,000 arrestos por día en enero, en comparación con los más de 30,000 durante el mes del año pasado. Sin embargo, aunque esto pareciera contradictorio, el gobierno de Biden cuestionó que todavía haya una crisis en la frontera. La respuesta es no, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas a un periodista esta semana. Creo que hay un desafío en la frontera que estamos manejando. Sin embargo, el repunte sigue siendo modesto en comparación con 2019, cuando los agentes fronterizos retuvieron a más de 76,000 menores no acompañados. Pero la presión está aumentando en la frontera sur y algunos informes sugieren que las cifras van en camino de superar los máximos históricos de ese año. A puerta cerrada, los comentarios de Mallorca sugieren que él podría estar de acuerdo con esto. El mes pasado pidió a los agentes de alto rango en la frontera que se prepararan ahora para las oleadas en la frontera, según los correos electrónicos que obtuvo el diario The Washington Times. Por otro lado, los niños no acompañados siguen siendo retenidos. Mientras estaba en el cargo, Donald Trump causó indignación por las condiciones dentro de las instalaciones fronterizas en las que se internan a los menores. Las imágenes del interior de los centros de detención mostraban a niños hacinados en jaulas de metal, otros durmiendo bajo mantas de papel de aluminio. Algunas de estas instalaciones de la era Trump, ahora renovadas y mejoradas, se están utilizando nuevamente. Hasta ahora, Joe Biden sigue con la bandera de emergencia del coronavirus de la era Trump, que permite a las autoridades estadounidenses expulsar casi a todos los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar al país, pasando por alto las leyes y protecciones migratorias habituales. Pero a diferencia de Trump, Biden decidió permitir la entrada de niños y adolescentes migrantes. Entre enero y febrero de 2021, unos 200 niños migrantes cruzan la frontera cada día y miles de menores fueron detenidos en la frontera suroeste del país en las últimas semanas y enviados a centros de detención. El lunes pasado, Mayorkas ya había dicho que los menores eran retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional para procesarlos por un máximo de hasta 72 horas. Luego, los niños eran entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos para atender las necesidades de estos niños. Este departamento retiene a niños y adolescentes durante un mes en promedio, afirmó Mayorkas. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el argumento de los pro-Biden en este sentido? Los grupos de derechos humanos y miembros del propio partido de Biden han criticado la decisión de mantener a los niños bajo la custodia del gobierno durante las semanas o meses que lleva el proceso de selección de las familias de acogida. Algunos de los críticos de Biden aseguran que el proceso se remonta a las políticas de la era Trump y que el principal cambio es que los niños permanecen detenidos durante menos tiempo bajo el gobierno del presidente Biden. Mayorkas desestimó las comparaciones con los programas de inmigración de Trump, diciendo que son absolutamente inexactas y que su departamento estaba actuando en el mejor interés de los niños migrantes. Pero algunos activistas piden que, dado que la mayoría de los niños llegan con planes de reunirse con personas que los van a acoger, generalmente amigos o familias, sean transferidos de inmediato con ellos para su propia seguridad. ¿Y qué está pasando con el programa Permanece en México que había implementado Donald Trump? El primer día de mandato de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió una polémica política de la era Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de inmigración en Estados Unidos desde México.
alrededor de 70,000 migrantes se habían inscrito en los protocolos de protección al migrante, conocido informalmente como el programa Permanecer en México, desde que se puso en práctica en enero del 2019. En febrero de 2021, el gobierno de Biden comenzó a procesar gradualmente a estas decenas de miles de personas que esperan en México, permitiéndoles ingresar a Estados Unidos mientras realizan las audiencias de sus casos. Aún así, funcionarios de Biden enfatizaron que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos en este momento, diciendo que necesita más tiempo para reconstruir los sistemas de asilo que dicen fueron desmantelados en la era Trump. La última pregunta de este tema sería, ¿qué pasa con las personas indocumentadas que ya están en Estados Unidos? Resulta que el gobierno de Biden tomó varias medidas para reformar el sistema legal de inmigración del país. Propuso un importante proyecto de ley de inmigración que ofrecería un camino de 8 años hacia la ciudadanía a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en el país. La legislación también brindaría protección permanente a los jóvenes migrantes que se acogieron al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, conocidos como Dreamers. Estas políticas a favor de la inmigración, que aumentarían en gran medida la inmigración legal basada en la familia y en el empleo, enfrentarán una gran oposición en el Congreso, no solo de los republicanos, sino también de algunos demócratas moderados, en cuyos distritos hay cierto rechazo a este tipo de inmigración. Pues como pueden ver, amigos y amigas de Sin Censura, la cosa sigue que arde. La cosa con la migración es como una especie de efecto boomerang, porque es un gigante dormido que sigue ahí, pero sigue creciendo, sin dejar de tomar en cuenta que las oleadas también de migrantes que vienen a reunirse con sus familias en Estados Unidos es otra gotita de entrada permanente. Por eso se están revisando diversos protocolos, diversas medidas, y están justamente tratando de accionar dos maneras. Mantener, por un lado, las políticas de Trump, pero por otro lado, también públicamente, de cierta manera con doble estándar, diciendo que están desmantelando todo lo que hacía Trump para poner orden en el sistema migratorio. Sin embargo, recordemos que fue en la era de Obama en donde se empezaron a poner más rudos con estas cuestiones y Trump solamente les dio continuidad y las potenció. Ahora Biden dice que va a arrasar con ese sistema migratorio de Trump y bueno, pues veremos a ver si el tiempo lo pone pues como un payaso de circo hablador o si realmente le da la razón y reivindica un legado histórico.